Bendiciones, hermanos y amigos. Voy a hacer este otro video en respuesta a mi amigo Angemón. Y se me hizo interesante de que empiezas no con la soberanía de Dios, sino empiezas con el atributo de Dios de el amor. Eh, pero ahí es donde yo quisiera que meditáramos un poquito en el amor. Porque tú dices que el amor de Dios es como la Iglesia Católica se mueve, o sea, es el núcleo, el amor de Dios. Pero aún en el amor de Dios hay categorías de, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, como si yo dijera, a mí me gustan en general, ah, me gusta jugar con los niños. Pero a mí, cuando yo me refiero con mis niños, tengo un amor especial por mis hijos. Entonces ahí es donde tenemos que hacer esa diferencia entre el amor hacia algo específico y el amor general. Y eso es lo que podemos ver. Y es el ejemplo que tú me das de María, como que de una u otra manera hay personas que con ciertos privilegios que están más acercadas, como parece que así, estas son las palabras que tú usaste, que están más como cercanas a la salvación, con un propósito, o sea, con algo predestinado. Y diste el ejemplo de María, y yo creo que ahí fue donde dejaste que tu tradición saliera, porque no has y claro, no estamos comprobando el hecho de que su doctrina de ustedes dice de que María no pecó, pero es algo que no se ha comprobado, es más como lo estás asumiendo. Pero ese no es yo creo que ese no era o para mí ese no es el enfoque de nuestra discusión, sino más bien es en la predestinación. Y para esto vamos a dejar tiene que ver con nuestra autoridad al fin de todo. Para mí, mi autoridad es la escritura. Y como podemos ver, para ti, la autoridad, la suma autoridad sería la iglesia, o sea, todo lo que en él enseña, o sea, la iglesia católica. Para mí, la escritura. Pero entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos. Romanos, primero vamos a ver Romanos 8. Y Romanos 8. Y aquí me gusta aquí algo que tú dices que lo dejas a la libertad de la persona, o sea, libre albedrío. Pero Romanos 8:8 dice, y los que están en la carne no pueden agradecer a Dios. O sea, el hombre natural por sí mismo, ya sabemos que en Romanos, el principio de la carta a los romanos dice de que todos estamos muertos, todos significa todos. Entonces ahí es donde, yo no sé, tú haces una excepción con María, pero para mí todo significa todos, por cuanto todos pecaron, estamos totalmente apartados de Dios, el pecado original. Ahora, y luego si nos vamos aquí, entonces aquí es donde de nuevo tenemos que hacer la diferencia de diferente amor que Dios tiene hacia ese amor especial, lo quisiera yo poner de esa manera, para hacer la diferencia entre el amor especial hacia sus predestinados, sus elegidos, y el amor general hacia todos. Mira, eso lo podemos ver aquí en Romanos 8. Dice,
Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual aclamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y luego seguimos leyendo y dice, el versículo 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahí no hay ninguna distinción, ahí es algo general. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechuras conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego podemos verlo más claro, por ejemplo, aquí en Romanos 9. Romanos 9, 9 dice, porque la palabra de la promesa está, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos. De uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora, si lo que sobresale de esta escritura es el hecho de que no de que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Lo que me sorprende de este texto es a Jacob amé. O sea, si sabemos la vida de este hombre y cómo es que era, y conocemos, y si tú dices, no, es que lo que me sorprende es ¿por qué tiene que hacer esta distinción? Eso es lo que me sorprende. Es que realmente no hemos entendido nosotros lo depravado que nosotros podemos ser como humanos. La humanidad en sí, estamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Si entendemos la santidad de Dios, entonces tenemos que comprender que nosotros estamos totalmente apartados. Que en sí mismo, como leímos el texto anterior, que el hombre natural por sí mismo no puede agradecer a Dios, sino que antes tenga que nacer de nuevo. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y luego si vamos al famoso texto de Juan 3:16, pero a mí siempre me gusta empezar en el capítulo 15. Dice, para que todo aquel que cree, este es un grupo de personas, de nuevo, los tenemos que poner en grupos, tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios amó al mundo. Pero de nuevo, tenemos que hacer esas diferencias de categoría de amor. Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, no todo el mundo, sino todo aquel que en Él crea, es un grupo limitado. No todos van a creer. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y yo creo que el otro ejemplo que a mí me gusta también es el de Saúl, de Pablo. El de Pablo, la vida de Pablo. La vida de Pablo me gusta porque podemos ver de que Pablo no estaba buscando a Jesús, sino que más bien él estaba persiguiendo a la iglesia. Y como vemos cómo es que él relata su conversión en Hechos. Ahí en Hechos vemos cómo es que él en Hechos 9, vamos a Hechos 9. Vamos a Hechos 9 y ahí podemos ver la vida de Pablo y vemos cómo él dice que aún respiraba todavía amenazas. Aquí. Respiraba todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y pidió cartas para que siguiera arrestando a los primeros creyentes. Y luego aquí le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El versículo 5, ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo, y el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no estaba buscando a Jesús, sino que más bien Dios lo arrestó, Dios lo agarró. Pero esto sería como otra buena pregunta para ti. ¿Tú crees que Pablo se pudo haber resistido, o sea, por su libertad, por su libre albedrío? Esa sería mi pregunta. Bueno, pues para mí, en conclusión, sería de que el ejemplo que tú diste de María, yo creo que pues no hay escritura como se puede apoyar, pero en conclusión yo quisiera ver que lo que vimos en la escritura, que tú interactúas con estos textos, como vimos de que tenemos que hacer las diferentes categorías, de que Dios ama al mundo, pero que Dios tiene un amor especial para aquellos que fueron predestinados conforme al propósito de Dios. Bendiciones, Angemón.